Salto. Yo sueño con un país donde un joven no tenga que mendigar un trabajo. Yo sueño con un país donde los jóvenes se preparen, estudien y puedan ser exitosos. Quiero un país donde vuelvan los que se han ido y se reunifiquen las familias. Quiero un país donde todos podamos tener éxito. Para eso necesitamos seguridad, seguridad física, seguridad jurídica. Necesitamos reglas de juego claro para que haya inversión. Ibagué y Tolima pueden detonarse en turismo, en agro, en industria, en comercio, pero necesitamos seguridad. Vamos a hacer de Ibagué y Tolima una oportunidad para todos y vamos a crear 1 millón de empleos en el país. Estamos convencidos que cuando hay empleo se reduce la pobreza y que el empleo es la mejor política social. En América Latina, la juventud política carga con un peso enorme. El de soñar, el de proponer, el de construir, aun cuando el miedo acecha. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay nos recuerda que defender ideas, levantar la voz y apostar por un país distinto puede costar incluso la vida. Pero también recuerda que cada pérdida deja una llama que otros deciden llevar aún más alto. En Ángulo hoy vamos a reunir a jóvenes líderes de distintos rincones de nuestra región. Bienvenidos. Los criminales en Colombia, después de que recuperemos el control territorial, tendrán una única opción: someterse a la justicia, sin manipular el Estado de Derecho. Vamos a trabajar para fortalecer la fuerza pública, la seguridad jurídica para policías y militares, y vamos a reincorporar a los mejores hombres y mujeres de la fuerza pública que este gobierno echó por persecución. Merecemos recuperar la moral combativa, el bienestar de la tropa, y yo sí seré un comandante en jefe. A mí me ha dolido el dolor de la guerra y vamos a recuperar a Colombia. No estamos dispuestos a volver a ese pasado de violencia que la inmensa mayoría de colombianos hemos tenido que vivir. Visto lo visto, aquí presentamos al panel que hemos convocado el día de hoy en Ecuador. Voy a darle la bienvenida a Andrea González, ex candidata a la presidencia de Ecuador, ex binomio presidencial del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Un gusto tenerla aquí en el programa Ángulo. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias, Ruth. Realmente son momentos de cambio a nivel mundial y a nivel regional que, como bien dices, nos obliga a aquellos que somos parte de esta historia a continuar con la llama que queda encendida luego que se marca para siempre a la democracia de un país con cosas como un magnicidio. Ecuador no es ajeno a lo que hoy está pasando en Colombia. Y de eso vamos a hablar más adelante. Andrea, gracias por su participación. También en Ecuador quiero saludar y dar la bienvenida a Lucía Jaramillo. Ella es asambleísta por el partido ADN, el partido oficialista, presidenta además de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, Lucía. Bienvenida. Muy buenos días, Ruth. Muy buenos días a todos los amigos que nos ven a través de la señal de NTN 24, a toda América Latina y al mundo. Quiero empezar diciendo que el gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa, ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras condolencias a su familia, a su esposa, a su padre y a todo el pueblo colombiano que otra vez tiene que vivir una historia manchada de dolor, que otra vez tiene que vivir una historia manchada de sangre. Gracias, Lucía, por estar aquí. También voy a darle la más cordial bienvenida en México a Mike Peñaflor. Él es consejero del Partido Acción Nacional, asesor parlamentario. Mike, un gusto tenerlo aquí en el panel también. Así es, el gusto es mío. La verdad es que es una noticia que conmocionó al mundo, la pérdida de Miguel Uribe. Nuestra solidaridad al pueblo colombiano y, por supuesto, nuestra manifestación de rechazo absoluto a la violencia política, que no debe de ocurrir ni en Colombia, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que vamos a poner inmediatamente sobre la mesa de debate. Vamos a entrar en materia. Andrea, usted que sabe lo que es el miedo, lo conoce de cerca. ¿Nos podría compartir lo que vivió después del asesinato de Fernando Villavicencio, este día fatídico, terrible para el Ecuador, que incluso se tuvo que poner a buen recaudo en un refugio? Lo vivió con temor.
Ese temor, ¿en qué se ha transformado además? Empecemos por ahí. Ya son 2 años de ese fatídico 9 de agosto. La marca imborrable que deja esto en la democracia y en la libertad que debe tener un país, porque yo quiero ser muy clara, Ruth querida, esto ya no habla de izquierdas o de derechas. En este momento de lo que estamos hablando es de la libertad de poder expresarnos en nuestras diferencias, porque podemos de alguna manera adjudicar estos ataques a una tendencia, a una ideología. No, es inadmisible que dentro de la libertad de la democracia tengamos que estar expuestos a eso. Decirte que no tuve miedo sería realmente inhumano. El dolor de perder a un amigo, porque Fernando Villavicencio, aparte de ser mi binomio 2 veces, porque lideramos también esa lista de asambleístas cuando él quedó para asambleísta en primer lugar, era mi amigo y era una persona con la que habíamos emprendido una lucha política muy clara. Sin embargo, luego de eso, y tomando en consideración los efectos que esto tiene sobre la familia de aquellos que silencian, todo el proyecto político que rodeaba a Fernando Villavicencio comienza a tambalear. Y debo ser muy clara, yo pensaba que Ecuador no era un narcoestado hasta el 9 de agosto de 2023, porque luego del asesinato de un candidato presidencial a la luz del día en la capital del país, a días de un debate, cuando sabían que teníamos grandes probabilidades de ganar, se convirtió en un estigma para la democracia regional. Definitivamente la vida ha cambiado para muchos de los que estábamos con Fernando desde ese 9 de agosto de 2023. Hoy veo a Ecuador con ojos totalmente distintos a los que vi en esa primera campaña y reconozco, en mi opinión, que Ecuador sí se transformó en un narcoestado y aceptarlo es el primer paso para poder cambiarlo. Vamos a hablar después de esa visión distinta que dice tener, porque usted se mantiene queriendo seguir en la política. Vamos a hablar de estas aspiraciones. Ahora quiero conocer el criterio de Lucía. Lucía, después de hechos tan dolorosos como el que ha ocurrido en los últimos meses, el asesinato, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, en Colombia, senador como usted, joven como usted, ¿qué pasa por la cabeza de una asambleísta, una senadora? ¿Cómo se encuentra la fuerza para seguir dentro de la política invicta a pesar de este dolor o esta amenaza o temor? Ruth, amigos de NTN 24, y es que en América Latina hacer política siendo joven y queriendo cambiar las cosas se ha vuelto sin duda en un desafío total. La historia de Uribe Turbay nos recuerda que cuando un líder incomoda a los círculos de poder, a los mismos de siempre, la respuesta no siempre son argumentos, a veces son balas. Ya lo decía la primera entrevistada, Ecuador vivió en la campaña electoral de 2023 el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia, quien denunció corrupción y crimen organizado. Si analizamos estos casos, todos tenían algo en común: desafiaban intereses oscuros. Sí, no le voy a mentir, todos los que hoy estamos en el poder, por así decirlo, o en el gobierno del presidente Daniel Noboa, hemos recibido amenazas, hemos recibido presión. Yo he sido víctima inclusive de violencia política de género, pero la esperanza de recuperar al país es lo que nos mantiene fuertes. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha tomado siempre el camino difícil, que es hacer lo correcto y desafiar lo justo. Aquí estamos más fuertes que nunca. Ecuador hoy enfrenta un crimen organizado transnacional que requiere de respuestas firmes, que requiere de respuestas contundentes. Esto significa a escala nacional y a escala internacional, Ruth. Mike, ¿cómo se puede proteger la democracia? Porque de eso estamos hablando también, cuando la violencia busca silenciar voces jóvenes que deciden alzar su voz, que deciden expresar cambios de algo que les parece que no está de acuerdo con lo que se ajusta a un sistema democrático. Pues mira, me parece que estamos justamente en un franco proceso de transformación en el mundo, ¿no? Específicamente para la parte de América Latina, la misma situación con sus justas dimensiones de violencia que se vive en Colombia, pues también la vivimos en México. La verdad es que hoy hay señalamientos muy graves por parte del gobierno de Estados Unidos de la intromisión y de la colusión y complicidad
de varios gobernantes, de políticos, del partido político hegemónico que hoy gobierna nuestro país en México y que también tienen vínculos muy fuertes con el crimen organizado. De esa misma forma, el rechazo y el repudio a la violencia debe de ser absoluto. Y me parece que este proceso de transformación, de deterioro institucional que se vive, pues naturalmente afecta a las nuevas generaciones. A mí me parece muy lamentable lo que ocurrió con Miguel Uribe. Tuve la oportunidad de seguir el funeral de Estado que se llevó a cabo el día de ayer en Colombia y los señalamientos por parte del pueblo colombiano son muy contundentes. Cuando tú, como jefe de Estado, promueves la división, la polarización, el odio, es esta situación la que resulta y la que deriva de esa división y de ese odio y rencor que promueves. Entonces, me parece que sí hay responsables, hay autores intelectuales, pero también materiales, y en los intelectuales también nace la narrativa del odio y de la división que el populismo en toda América Latina ha implantado. Entonces, esta colusión que existe, estos señalamientos muy graves, por ejemplo, a Nicolás Maduro, no solamente coludido, sino encabezando un cártel del narcotráfico, me parece tremendamente grave. Y por eso creo que cada vez se tiene que ejercer con mayor valentía las actividades políticas, nuestro desempeño democrático, que las fuerzas democráticas realmente atiendan las inquietudes y las necesidades de la gente. Pero me parece que es una tarea de largo plazo y que no va a ser tan sencilla de lograr. A ver, Mike, vamos a ahondar ahí un poco. Mike, Andrea y Lucía, la misma inquietud para los tres. Hablando de esto que ha citado Mike, el discurso de odio. Existe discurso de odio en México, en Ecuador, en Colombia. ¿Cuánto de esto ustedes creen influye? Empiezo con Mike. En situaciones como la que se ha vivido recientemente, lo que ha pasado con Miguel Uribe, ahora se conoce el atentado a otro senador, también opositor en Colombia. ¿Qué decir al respecto? Pues la verdad es que esta violencia de la que estamos platicando nos lleva a situaciones gravísimas. Por ejemplo, en México hoy tenemos alrededor de 600 homicidios al año en una situación en la que pareciera que nuestro país tiene pérdidas aún mayores de países que se encuentran en guerra, superando a Ucrania, a Rusia, a países del Medio Oriente. La violencia en México, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, es realmente grave porque además promueven el miedo y la gente ha decidido en muchas ocasiones desplazarse. Ahí hay señalamientos muy graves de desplazamiento forzado por esta misma dinámica de violencia. Sin duda en Colombia ustedes también han vivido y los colombianos sabrán que esta situación no es de este momento, sino que se ha venido agravando durante las últimas décadas. Pero lo que me parece inaceptable es que los gobernantes, tanto de Colombia como de México, se laven las manos y repartan culpas cuando no asumen la responsabilidad del cargo. Un jefe de Estado tiene que atender las necesidades de todos los que pertenecen a su país, no solamente a un sector, no solamente apoyar a unos cuantos. Y me parece que este sentido y esta narrativa del odio y esta promoción del odio deja efectos tan graves como lo que ocurrió con quien hoy no se encuentra con nosotros, con Miguel Uribe. Hablemos, Andrea, discursos de odio en la política que traen graves consecuencias, como lo hemos dicho, socava la cohesión social, fomenta la violencia también. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que lo que vemos como violencia política es un fiel reflejo de cómo están nuestras sociedades. Y hablamos de Colombia, México y Ecuador siendo los hitos dentro de Latinoamérica en el cual hay la mayor cantidad de violencia política. Habiendo pasado una campaña presidencial por demás difícil, no solo en el plano personal, porque lo hice sin mi compañero de fórmula, sino porque también creo que merecíamos llegar a ese debate presidencial. Te das cuenta que el nivel de odio político o de violencia política con el cual nos ven los organismos internacionales como la Unión Europea u otros organismos que velan por la democracia, realmente estamos por arriba del cuadro de la región. Y esto es un fiel reflejo de en lo que se han transformado nuestras sociedades.
Al final del día, el discurso de odio dentro de la política te quita el poder debatir ideas. Yo creo que a la política latinoamericana en general, el tema del caudillismo le ha pasado una factura muy alta. Y esto convierte no solamente en líderes egocéntricos y que todo un proyecto político gira en torno a un personaje, sino que se pierden las líneas en las cuales estamos debatiendo la mejor manera de llegar probablemente al mismo objetivo. Por eso recalco, Ruth, que esto no es una pelea entre izquierdas y derechas. Y quiero hacer una similitud a cuando las barras bravas de los equipos de fútbol cometen un asesinato o algún tipo de violencia dentro de este marco. Uno no dice que fue la barra de tal equipo el que asesinó a otro. En el momento en que tú ya te vuelves violento, eres un asesino, indistintamente de la camiseta que tengas. Y esto poniéndolo en ejemplo porque creo que la narrativa de hablar de una izquierda asesina o de una derecha asesina nos quita justamente el espacio para regresar al debate político que debería ser. Estamos, y en lo personal hablando, o sea, de Ecuador, vamos a cerrar el año probablemente con mayores muertes violentas que el año que asesinaron a Fernando Villavicencio, que cerramos con 8.000 muertes violentas. Y esto da un mensaje clarísimo para quienes estamos haciendo política. Y es que si nosotros tenemos la valentía de estar en donde las papas queman y denunciar la corrupción, nos vamos a enfrentar a toda esta fuerza criminal que se ha tomado todas las instituciones de nuestros países. Porque no reconocer que las grandes mafias internacionales hoy son parte incluso de los poderes, de los mandos medios, que se han tomado la justicia, que se han tomado nuestras calles, es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, la violencia política es el reflejo de lo que vemos en nuestra sociedad y cómo hemos dejado que en realidad sean los criminales quienes manejen la retórica y la narrativa, incluso política, de países donde, y lo sabemos, tanto en México como en Colombia, como en Ecuador, el dinero del narcotráfico perma a la vida política del país. Y en Ecuador tuvimos incluso un asambleísta que orgullosamente se clasificaba como parte de un grupo delincuencial organizado, que en su momento fue Ronnie Leaga del partido político de RC5. Entonces, las líneas no están claras, pero lo que sí está claro es que si aquellos que seguimos en la lucha política no podemos debatir sobre ideas y seguimos con este nivel de violencia política, creo que la lucha va a ser totalmente inferior. ¿Cómo se prioriza ese recurso de ideas, Lucía, ante estos discursos que a menudo están dirigidos a grupos vulnerables y pueden utilizarse como un arma política para polarizar aún más las sociedades y obtener ventajas electorales? Hay un impacto negativo de estos discursos, pero ¿cómo se puede revertir esta situación? A nivel personal, usted desde la Asamblea, cuando fue candidata. Ruth, primero que todo hay que dejar el mensaje claro. Un magnicidio no mata solo a una persona, mata a un proyecto país y lo peor de todo es que la mayoría de estos casos quedan impunes. Hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano debe conocer y debe saber que se debe proteger a quienes se atreven a liderar con transparencia. No importa si es en Colombia, en México o en Ecuador, la seguridad de un político que quiere servir no es un privilegio, es una condición para que la democracia funcione. No podemos dejar que el miedo defina quién se presenta a unas elecciones, porque si esto pasa, Ruth, y amigos quienes nos escuchan, la democracia ya está perdida. El mensaje es claro, nosotros como jóvenes no nos vamos a rendir, nosotros no vamos a ceder, vamos a defender cada rincón del país, cueste lo que cueste. Este gobierno, en la cual la mayoría son jóvenes, desde el primer día ha tomado decisiones duras. Mire, y le comento, 3 leyes económicas urgentes aprobadas por esta Asamblea Nacional, todas ellas que tienen que ver para luchar contra el crimen organizado, contra las mafias. Lamentablemente, hace varias semanas la Corte Constitucional ha suspendido artículos importantes que le daban al Ecuador herramientas necesarias para que se luche contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y que además se haga el buen uso del dinero público. También decían por ahí, y una de las preguntas, porque Ecuador va a la consulta popular a finales de noviembre, es el regreso de las bases militares. Los mismos de siempre, esa vieja política decía que con la salida de la base militar de Manta se iba a recuperar la soberanía y pasó todo lo contrario, Ruth. Entregaron el Ecuador al narcotráfico. Es por eso que este gobierno joven, ha tomado decisiones difíciles, sí, que exponemos nuestra vida, sí, que exponemos la vida de nuestras familias también. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Esa misma vieja política, los mismos de siempre que han estado en el poder y no han hecho absolutamente nada.
Claro que recibimos amenazas todos los días, claro que mi familia también se expone todos los días, pero lo hacemos porque tenemos la esperanza de cambiar al país, porque el presidente Daniel Noboa ha dado todas las herramientas para combatir al crimen organizado, porque esta asamblea, también liderada por un joven como es el presidente Nils Olsen, han trabajado de la mano. El periodo pasado que tuvimos, un gobierno que no podía trabajar con el legislativo porque le ponía el pie en el zapato y no podíamos aprobar leyes. Hoy estamos aprobando leyes económicas necesarias que responden al clamor popular, porque para eso los ecuatorianos votaron por nosotros, para darles respuestas en materia de seguridad, para devolverles esa paz que les fue robado por gobiernos pasados. Lucía, usted hace algún tiempo tuvo una situación, denunció violencia política, lo manifestó así contra el alcalde de Guayaquil. ¿Es posible responder al odio entre dos funcionarios, usted representante de la Asamblea Nacional, el otro burgomaestre de una de las ciudades más importantes del Ecuador, responder al odio sin caer en esa misma lógica de confrontación destructiva? ¿Eso es posible? Claro que sí, Ruth, en mi caso fue así. Yo viví violencia política de género por hacer mi trabajo, por denunciar corrupción, por destapar negocios ocultos. Y recibí denigración, epítetos, términos denigrantes hacia mi persona, cuando lo único que yo hice es fiscalizar, porque por eso votaron el pueblo ecuatoriano por mí. Y lamentablemente, eso es lo que nosotros como mujeres en política tenemos que vivir, más las mujeres, Ruth, porque nosotros tenemos que demostrar el doble, el triple de que somos capaces de poder ocupar un cargo político, de que somos capaces de poder cambiar el Ecuador. A nosotros como mujeres en política nos cuesta el doble demostrar eso. Y es por eso que yo no dejé pasar ese lamentable hecho y denuncié ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre la violencia política de género que viví. Y el Tribunal Contencioso Electoral falló a mi favor porque evidenció que efectivamente los términos que el alcalde, que hoy porta grillete por denuncias de tráfico ilegal de combustible, me denigró como mujer, me denigró como joven. Y eso yo no lo puedo permitir, más allá de lo que el señor Aquiles Álvarez piense. Yo no puedo permitir que un hecho como este sea actuado como normal, se dé como normal. ¿Qué pensarán los jóvenes de nuestro país? Eso es lo que yo evité justamente con la denuncia del Tribunal Contencioso Electoral. Y mire, el tiempo me dio la razón. La justicia, que actúa de forma independiente, hace meses le puso ya un grillete al señor con medidas cautelares por la denuncia que hice por tráfico ilegal de combustible. Vamos ahora, Andrea, antes de irme al corte comercial. Hace un momento en su intervención usted decía que ve con distintos ojos el panorama del Ecuador, como cuando en su momento era binomio de Fernando Villavicencio, después de todo lo ocurrido. Tengo información que usted tiene aspiraciones de inscribir un partido, de ser incluso candidata a alcaldesa de Guayaquil. Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas que tiene el continente, porque así ha sido catalogada. ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Qué es lo que nos convoca el día de hoy? Es justamente lo que tú decías al inicio, Ruth, apagar una llama de libertad, indistintamente si esta viene de la izquierda o de la derecha, pero que tiene una férrea lucha contra la corrupción, solamente aviva más las llamas de quienes con dolor seguimos en esta lucha. Definitivamente, como tú dices, el cambio de cómo visualizo yo al Ecuador luego del asesinato de mi binomio es realmente aceptar una realidad que creo que poco a poco la gran mayoría de los ecuatorianos estamos aceptando. Es imposible bajar los brazos, porque de lo contrario, donde no estamos, la gente de a pie, la gente buena, la gente trabajadora, la gente normal, que creemos que la política es un medio para el cual expresar ideas y debatir nuestras diferencias, quienes van a representarnos estarán firmemente relacionados con un narcoestado que ya coexiste aquí. Nosotros proponemos un partido, estamos en el proceso de formar un movimiento local en miras de que sea un partido nacional. Nuestro movimiento se llama Verde Liberal porque incluye el liberalismo económico que creo que necesita un país como Ecuador, con un Estado increíblemente obeso y que es muy protagonista de la vida económica de un país que necesita desarrollarse. Y por otro lado, la conciencia ambiental y la sostenibilidad financiera, social y ambiental de los proyectos políticos.
Lamentablemente en Ecuador tuvimos un lavado verde o greenwashing, como se le dice, dado en la época del socialismo del siglo XXI, se tomó como bandera muchísimas de las luchas del tema de sostenibilidad, dejando una lista larga de los peores crímenes ambientales con sus consecuencias en la sociedad. Hablamos de, lamentablemente, una derecha regional que niega el tema del cambio climático y estas posturas, como bien dice Mike, exacerbadas, extremas, de izquierdas y derechas, realmente nunca van a llegar a un consenso. Creemos que, y en lo personal, algo que siempre compartimos con Fernando Villavicencio fue ese amor por la naturaleza, y quienes lo conocíamos sabíamos que era un romántico empedernido de la naturaleza. Esta conciencia en el tema social y ambiental no puede venir de la mano simplemente de la retórica izquierdista de siempre, con sus luchas, y hay que aceptarlo. En su momento también lucharon por los trabajadores o las mujeres. Sin embargo, el greenwashing que vivió Ecuador a través de la pseudo lucha ambiental por la mal llamada izquierda, socialismo del siglo XXI o el correísmo ecuatoriano, nos dejó realmente sin piso. Dentro de la política ecuatoriana no hay una clasificación que pueda incluir los dos conceptos, donde haya liberalismo económico con una profunda conciencia ambiental y social, donde el gobierno participe de la vida económica de un país, pero siendo el mentor de que podamos todos usufructuar de estos recursos a largo plazo. Ahora es un país dolarizado, que tiene una constitución hecha a la medida del chavismo, engordando un Estado obeso, ineficiente y que no permite el crecimiento de desarrollo económico de un país dolarizado. Entonces, todas estas aristas nos llevó a continuar con esta lucha. Hace poco ingresamos recién la petición de formularios para recolectar las firmas que se necesitan, alrededor de 40.000, para poder hacer este plan piloto que ya le habíamos propuesto al Ecuador, un Ecuador sostenible, un Ecuador para siempre, un Ecuador para todos, pero en la versión de Guayaquil, que por supuesto es el puerto principal y, como tú bien dices, hoy una de las ciudades más peligrosas del mundo. En la hermana Colombia tenemos un ejemplo maravilloso como Medellín, una ciudad que pasó de ser el museo de Pablo Escobar a convertirse en una referencia a nivel internacional, conocida como el Milagro de Medellín. Creemos que la solución para el tema de la violencia viene de la mano con recuperar nuestros espacios y, por supuesto, nuestros espacios naturales también. Entonces, emocionados con el fervor y el civismo que te lleva a continuar luego de una experiencia tan dura como la que tocó pasar este proyecto político, pero tenemos una excelente acogida. Las nuevas generaciones ven el tema ambiental como un tema importante, ya no es una bandera de lucha netamente de la izquierda, y la libertad económica se convierte en un idioma para todos los adolescentes y los jóvenes de un país que está en vías de desarrollo. Ecuador tiene el primer lugar del mundo de mujeres emprendedoras. En Ecuador, cuando tú hablas con quien está sacando adelante este país, lo único que te pide es que la fuerza pública, los organismos públicos no sean realmente un estorbo para emprender, para sacar adelante, para dar empleo. Yo creo firmemente que el crecimiento económico de un país debe venir del lado de la libertad de sus emprendedores. Me debo ir a pagar un corte comercial. Seguimos hablando de estas aspiraciones luego del mismo. Aquí en Ángulo, después del magnicidio de Miguel Uribe en Colombia, senador, precandidato presidencial, estamos reflexionando con un panel que representa a la juventud política sobre cómo este sector carga un peso, el de proponer, el de querer construir, esto a pesar de los riesgos también. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Aspiro a la presidencia de Colombia para que demos un salto gigante hacia el futuro, para que en 4 años logremos lo que muchos otros no lograron en más de muchas décadas. Para eso llevaremos a Colombia en la dirección correcta, hacia un círculo virtuoso, donde todo comienza con seguridad. Sin seguridad no hay nada. Seguridad física, orden público; seguridad jurídica, reglas de juego claras; seguridad institucional, Estado de Derecho. Eso genera confianza. La confianza trae inversión. La inversión, empleo, que es la mejor política social. Y con eso oportunidades para todos los colombianos. De esa manera vamos a fortalecer el tejido social y a su vez generar mayor seguridad. Para que eso pase necesitamos un Estado pequeño, instituciones ágiles, eficientes, cero derroche y cero corrupción. Un Estado pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social. Necesitamos poner la tecnología en el centro,
a su máxima potencia para generar crecimiento exponencial. Trabajaremos desde el primer momento para que Colombia crezca a su máximo potencial, pero generando impacto social. Mi compromiso, el próximo gobierno acabamos el hambre y la pobreza extrema en Colombia. Y para que eso sea posible, primero la seguridad. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida y yo me voy a hacer cargo porque la paz no es impunidad. La seguridad tampoco representa más violencia. El único camino para la paz es la seguridad. Y pongo a disposición de todos ustedes y de Colombia más de 15 años de servicio público honesto, íntegro, no tengo rabo de paja y estoy convencido que Colombia tiene futuro. Lo vamos a construir juntos y conmigo vuelve la seguridad a Colombia. Insistía sobre la seguridad Miguel Uribe Turbay en sus discursos, en tarima, en entrevistas. Hablaba de instituciones ágiles y de cero corrupción en su país, en Colombia, en donde él quería trabajar, llegar a ser incluso el presidente de los colombianos. Algo que también hace falta en nuestra región. Seguimos aquí en Ángulo, Mike, apuntando a este tema, la seguridad. En el contexto de seguridad, de economías inestables que tenemos en nuestra región, ¿qué papel usted cree tienen los jóvenes en esta situación cuando, por una parte, falta de oportunidades, por otra parte, corrupción en instituciones públicas que todavía se siguen denunciando? ¿Qué decide al respecto? Pues mira, Ruth, la verdad es que lo que hemos platicado aquí en este programa es muy enriquecedor porque justamente nace y deriva de la imperiosa necesidad de atender la crisis que existe de inseguridad en toda la región de América Latina. La violencia política tiene efectos ya no solamente en un solo país o en una ciudad, son redes coordinadas de criminales que a lo largo de toda la región de América Latina operan en contra, pues, de la ciudadanía, de las autoridades, y sin más, no podemos decir que esta situación es un verdadero freno para la democracia. La violencia, entre más violencia e inseguridad ocurre, menos participación hay por parte de la ciudadanía, hay mayor temor para salir a las calles, para desarrollarse, para que las niñas y niños vayan a los parques públicos, para que salgan a votar cuando hay un proceso electoral. Eso ya lo vivimos en México y seguramente en diferentes regiones de Colombia y en otras partes de la región que estamos platicando. La criminalidad también afecta a las instituciones de las que justamente hablaba hoy fallecido Miguel Uribe, pues son esas instituciones que se necesitaban fortalecer, que se requieren mayor fortalecimiento, transparencia, procesos claros, y todo ello tiene que ocurrir para que en su momento se pueda disminuir la inseguridad en una región, en un país o en una ciudad. Como bien lo comentaba en este extracto que anticiparon de la participación que nosotros tenemos, existe extorsión, intimidación, violencia, cobro de piso. Aquí en México se habla cada vez más de un narcogobierno. Cada vez es más popular en las tendencias de redes sociales que hay señalamientos muy graves de diferentes actores y personajes políticos que han sido gobernadores, senadores, miembros del régimen, del partido que hoy gobierna. Y claro que cuando hay una colusión y complicidad, los efectos son tremendamente destructivos. A mí me parece que la juventud hoy tiene una tarea fundamental. Primero, la de coordinarse, la de estar siempre comunicados y la de mantener vivas las ideas de la libertad y de la democracia, que cada vez más se ven en riesgo, no por izquierdas o derechas, sino por el populismo. Muy brevemente, antes de irme a la pausa comercial, quiero escuchar a Lucía algo que acotar a lo dicho por Mike y también preguntarle, usted representa una comisión en la Asamblea que tiene que ver con movilidad humana, la situación de migración, la gente en nuestro país. Sí, se está yendo también, entre otras circunstancias, por la falta de seguridad, que no es desconocido a nivel mundial. Adelante. Claro que sí, Ruth. Bueno, hay algo que nosotros tenemos bien en claro
gobierno del presidente Daniel Noboa, y es que el máximo poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Hace un día nosotros acompañamos al presidente Daniel Noboa y al clamor del pueblo ecuatoriano que se hizo presente en las calles aquí de Quito para pedirle a la Corte Constitucional que nos devuelva los articulados de 3 leyes económicas urgentes que fueron aprobadas y debatidas en mayoría aquí en la Asamblea Nacional y que tienen y que nos ponen trabas para lo que hoy se convierte en un eje principal en el plan de gobierno, que es combatir la inseguridad, es combatir con mano dura el crimen organizado. Solo para explicarles qué frena el fallo de la Corte Constitucional, estas herramientas le permitían justamente que quienes trabajan en inteligencia, a nuestra policía y a nuestros militares, darles esa protección necesaria para que vayan a hacer a las calles, darle seguridad en los operativos a los ecuatorianos. Les quita la protección al suspender este fallo de la Corte Constitucional. Segundo, el acceso a tecnología que le permite justamente a la policía y a los militares detectar una amenaza antes de que se cometa un delito, antes de que se cometa un crimen. Además, también que frena el fallo de la Corte Constitucional, frena además el acceso a información financiera clave que permite detectar el lavado de dinero, que permite detectar la corrupción. Esto es muy importante y nosotros lo hemos venido diciendo. El pueblo tiene la última palabra y ese es el clamor que se evidenció hace un día en las calles de Quito. Sin estas 3 leyes, Ruth, gana el narcotráfico y pierde el país. Nosotros necesitamos que la Corte Constitucional nos devuelvan los articulados de estas leyes para aplicar el clamor popular, que es que nos devuelvan la seguridad, que es tener seguridad en las calles. Y eso nos da para otro tema interesante para ponerlo sobre la mesa de debate. Desde ya invitada también a participar, pero sobre ese tema en particular, eso de la consulta también. Vamos aquí a una pausa comercial, regresamos enseguida con las conclusiones en ángulo. Se nos ha cortado el tiempo, 1 minuto para cada uno de mis panelistas luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Se acaba la vagabundería y el 7 de agosto se acaba la señal celular en las cárceles de Colombia para que ni de Tuluá ni de Buenaventura extorsionen a los comerciantes. Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia, asesinado, inspiración política para muchos en América Latina, prudente, lo califican quienes lo conocieron, que nunca dejó de alzar su voz en contra de lo que le parecía injusto, en contra de un sistema democrático, decía él, quienes estaban actuando mal. La política implica tomar decisiones, acciones en un contexto de incertidumbre, de riesgo también, que no debería existir. Vamos con las conclusiones inmediatamente breves de mis jóvenes políticos que han participado el día de hoy en Ángulo. Andrea, empiezo con usted, luego la palabra a Mike y termino con Lucía. En 1 minuto para cada uno. Adelante. Gracias, Ruth, por este espacio, justamente para poder darnos cuenta que no estamos solos. Creo que la gente buena somos muchos más que los malos, simplemente que no nos hacemos sentir. Esto trasciende la lucha ideológica de izquierdas y derechas. Podemos hablar de un solo sector, sino que defender la democracia incluye aceptarnos de nuestras diferencias sin este nivel de violencia. No puedo cerrar esta intervención sin darle mi más sentido pésame a la familia de Miguel. Lo he vivido de cerca. Creo que Ecuador, México y Colombia, países hermanos, hoy se abrazan en un grito desesperado por retomar la libertad. La libertad no es gratuita. A la libertad se la tiene que defender con capa y espada y es una lucha de generaciones, en generaciones que hoy hablamos de un término de libertad completamente distinto al que fue en su momento. Creo que bajar los brazos no es una opción. Creo que necesitamos aún más personas de la sociedad civil dentro de la política para poder normalizar que nuestras voces sean escuchadas y que no sea esto de alguna manera que termine alzando nuestra voz, convirtiéndonos en víctimas o en mártires. Creo que para mártires tenemos suficientes y el grito de Latinoamérica de ser libre en sus diferencias se tiene que escuchar a lo largo y ancho de todo el continente. Mike, continúo con usted. Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me parece fundamental
recalcar varias cosas a modo de conclusión. La primera de ellas, desde Acción Nacional hemos señalado que la violencia política que hoy existe en México deriva también de un crecimiento atroz de parte del crimen organizado, que se extiende desde el Cono Sur hasta Norteamérica. Y esa crítica y ese señalamiento ha sido constante. Nosotros no estamos de acuerdo con que existan gobiernos cómplices del crimen organizado. Peor aún, que existan personajes que gobiernen a mano dura, de la mano del ejército, como ocurre en Venezuela, y que sean también líderes de cárteles de narcotráfico. Esos señalamientos eran constantes en la vida de Miguel Uribe y también nosotros los hemos hecho propios. Además, una brevísima reflexión. Hoy en México, casi el 50% de las personas desaparecidas son jóvenes menores de 29 años. El reto es muy grande, el reclutamiento por parte del crimen hacia la juventud es tremendo, no solo en México, sino en toda América Latina. Es necesario que sí, justamente lo que comentan, que los buenos hagamos más para frenar a quienes con violencia se han hecho del poder y que hoy pretenden seguir teniéndonos oprimidos. Gracias, Mike. Cierro con usted, Lucía, este bloque de conclusiones. Adelante. A todos los televidentes también de NTN 24 por el espacio. El mensaje es claro, no nos vamos a callar. Los jóvenes en política no vinimos a seguir el libreto de la vieja política, no vinimos a seguir el libreto de los mismos de siempre. A escribir uno nuevo. Porque cada vez que matan a un líder joven, la historia nos grita que no hay tiempo que perder para defender la democracia. Aquí vamos a estar firmes y decididos para resolver las problemáticas que el pueblo ecuatoriano necesita. Muchísimas gracias. Gracias también. Me voy a un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. La verdadera paz se va a dar cuando donde hoy hay una mata de coca, mañana haya una mata de plátano, de café, de palma, de cacao. Mi compromiso es absoluto. Vamos a acabar la coca en Colombia. Vamos a enfrentar el narcotráfico y ese que me quitó a mi mamá y hoy le arrebata a la familia a muchos colombianos. Vamos a combatirlos con determinación. Y en cada, insisto, donde hoy hay una mata de coca, mañana habrá una mata de un producto que alimente a un colombiano. Esa es la verdadera paz. Levantar la voz y apostar por un país distinto a veces puede costar la vida. Eso lo sabía Miguel Uribe Turbay. No debería ser así bajo ningún concepto. Dejó un legado enorme para juventudes en toda nuestra América Latina, pero eso también recuerda que esta pérdida deja también una llama que otros quieren levantar quizás un poco más alto. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Hemos reflexionado con jóvenes políticos, líderes de distintos rincones de nuestra América Latina, de Ecuador, de México, sobre esta situación. Andrea González, ex candidata a la presidencia de Ecuador, ex binomio presidencial del asesinado candidato Fernando Villavicencio y ahora quien también se postula o quiere postularse a un cargo en la alcaldía de Guayaquil como alcaldesa. Gracias por haber estado con nosotros, Andrea. Gracias, Ruth. Un abrazo y fuerza. Gracias también la reflexión, el análisis de Lucía Jaramillo, asambleísta por el Partido Oficialista de Ecuador, ADN, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana en la Asamblea. Gracias por haber estado con nosotros, asambleísta Jaramillo. Gracias, Ruth. Gracias a NTN 24 por el espacio. Aunque quieran frenarnos, nosotros no vamos a retroceder. Vamos a mantenernos firmes. Gracias también a Mike Peñaflor, consejero del Partido Acción Nacional en México y asesor parlamentario. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Ruth, a todo el equipo de NTN 24. Aquí estamos. Gracias, me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.